Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a hablar de cultura, historia de Veracruz. Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Adelante, buenas tardes. Hola Jorge, amigos. Pues nada, que el 19 de junio de 1615 el rey Felipe III confirma a la ciudad de Veracruz con un decreto real, a través del cual la acción que había implementado el virrey Francisco de Zúñiga y Velasco, eh, donde ordena el traslado de ahora la antigua, o sea, la Veracruz antigua hacia el frente de San Juan de Ulúa, amigos Jorge. Y con esto pues se cumplirían 408 años de que Veracruz nuevamente se encontraba en el lugar original, o sea, frente a San Juan de Ulúa y lo que eran la banda de Buitrón, así le llamaban, o sea, la tierra firme, y donde se habían establecido unos habitaciones o unos hostales que se llamaban las ventas de Buitrón y de Machor. Bueno, pues con esto, insisto, el rey Felipe III, con este decreto, confirma lo que ya el virrey Francisco de Zúñiga y Acevedo había establecido. Ahora bien, este virrey era conde de Monterrey, pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de este condado que se encuentra en Orense, en la zona de Galicia, y pues ni más ni menos que los condes de Monterrey habían servido al papá de Felipe III, a Felipe II, le habían dado apoyo económico para someter a unas guerras que tenía con Portugal, y bueno, pues en agradecimiento, el rey de España nombra a este personaje, al conde de Monterrey, como virrey de la Nueva España. Y una de sus acciones, amigos Jorge, es la de ordenar el traslado de la Veracruz, que se encontraba en la margen del río Huitzilapan, hacia el frente de San Juan de Ulúa. ¿Por qué? Eso es muy interesante, Jorge. Resulta que la fundación de la Veracruz se tiene establecida en frente precisamente de San Juan de Ulúa por Hernán Cortés, pero posteriormente se hacen los siguientes traslados y el establecimiento en la margen del río Huetzilapa, lo que actualmente es el río La Antigua y la antigua Veracruz. Pero ¿qué va a suceder, Jorge? Que la mecánica de traslado de la mercancía, tanto que entra como la que sale de estos reinos, los reinos de la Nueva España, es llegar al margen del río Huitzilapan, trasladarse hacia San Juan de Ulúa, y de San Juan de Ulúa, pues ya irse a la metrópoli, y viceversa. Lo que llegaba de la metrópoli, llegaba a San Juan de Ulúa, se embarcaba y se trasladaba hacia la Veracruz en el margen del río Huitzilapan. ¿Qué pasaba? Que lo que encontró el conde de Monterrey es que se perdía la mercancía, ¿no? Qué raro. Y lo que me llama la atención, Jorge, amigos, que el virrey menciona la alta corrupción en estos traslados y en esta situación que se encontraba ¿Cuántos años en son, Miguel? eh, ¿400 qué? 408 408 años, ¿no? 8 años. ¿Y qué va a O sea, eso pasar? no ha acabado desde hace 408 años. Pero el combate a la corrupción ya lo traía en mente el, Ah, eso no, el, ya. el virrey. Eso no se O ha sea, desde acabado. hace 408 no, eso tampoco. Ok, está bien, Así, eso dale. no se ha acabado, el combate a No, me la da risa. Está corrupción. bien. Además, para que nos demos una idea. Y lo que el virrey ordena es que se traslade toda la población del río Huitzilapan, de lo que es de esa Veracruz, hacia la Nueva Veracruz, y así se va a nombrar. La Nueva Veracruz, enfrente de San Juan de Ulúa, en lo que eran estos hostales, vamos a llamarle así, esto como especie de moteles, en esa época. Y entonces a partir de 1600 la ciudad ya se traslada.
con todos sus habitantes hacia esta parte de enfrente de San Juan de Ulúa, lo que actualmente es Veracruz, lo que estaríamos hablando, el centro histórico, y ya para 1615, que sería este 19 de junio de 1615, ya se confirma por parte de ya ahora el hijo del rey Felipe II, que sería Felipe III, el título de ciudad y todos los honores. Y me llama mucho la atención y después vamos a compartirlo todo el decreto real en donde dice que la ciudad, la Nueva Veracruz, estará protegida y tendrá privilegios por el rey y sus descendientes. Entonces vamos a, a ver con Felipe VI, ¿no? Que nos puede ayudar a esta Veracruz. Y tendremos que verlo con los abogados, ¿eh? Fíjate que no estamos, lo digo en tono de broma, pero si lo vemos desde el punto de vista legal, Jorge, sí, sí, yo creo que sí tendríamos derecho a muchas cosas si nos atenemos a estos decretos, Oye, porque Miguel, van, Miguel, pero ya Felipe II ya es de la misma estirpe, es decir, ya eran Borbones, no, porque antes estaba la no, Casa de Austria, porque tanto Felipe II como Felipe eran de la III eran Casa de de la Casa de Austria, ¿no? Austria. Ya los Borbones llegaron después. Sin embargo, Pero no es el mismo linaje, no tendrían no es por el qué, mismo no es el mismo linaje, linaje. pero son los decretos reales. Eso habría que analizarlo. Estos Mm. puntos son muy interesantes porque él dice que a todos sus descendientes y todos los reyes tendrán que proteger a la Nueva Veracruz y darles los privilegios que se establecen. Es muy interesante, vuelvo al punto, que tendríamos que analizarlo, sistema de análisis para los abogados, porque la Veracruz es la nueva Veracruz, que después cambia su título a Heroica Veracruz, pero bueno, el caso es que se traslada de la vieja a la nueva y así queda establecido, por eso es que se llama la antigua Veracruz, porque esta es la nueva Veracruz. Y bueno, pues pasó sin pena ni gloria este 19 de junio, una fecha yo creo que debía de ser bien conmemorada, celebrada, porque pues es el lugar donde actualmente es el centro histórico. Y bueno, pues si se está luchando por rescatarlo, creo que volvemos al punto que tenemos muchísimo de dónde tomar, así como lo que pasó con la invasión norteamericana del 14, tenemos mucho que reclamar porque pues fue un ataque sin declaración de guerra. Hablaba yo con el licenciado, con el doctor Reyes Peralta, de que hay abogados en los Estados Unidos que bien podrían asesorar a esta ciudad si, imagínate, Jorge, si en Estados Unidos entra un ratero, se resbala con el piso mojado en el lugar que iba a saltar y demanda y gana, y que no podríamos ganar Veracruz, con todo lo que tenemos de historia y también con las injusticias que hemos sido víctimas, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer. Es buen tema esto del combate a la corrupción desde el siglo XVII, que también es tema que da para mucho, pero por el momento hablamos que esta nueva Veracruz fue fundada o fue el decreto tomado como ciudad el 19 de junio de 1615. Fíjate, Miguel, estoy pensando en estos momentos de lo que estás hablando, hace más de 400 años que quieren combatir con la corrupción y eran españoles. Aquí eran españoles, aquí no estamos hablando de mexicanos, eran españoles queriendo combatir la corrupción y bueno, es parte de la herencia también que nos dejan. Ahora bien, estoy pensando con relación, por ejemplo, a los vikingos. Los vikingos eran tribus pues nómadas, hasta cierto punto bárbaras, sí tenían su cultura, sí eran una civilización, hasta donde tengo entendido. No conozco así mucho sobre la cultura vikinga, pero bueno, pues sí eran una Navegantes, cultura, eran navegantes sobre todo exploradores, esto. Pero el punto al que quiero llegar es cómo 400 años después, o un poco más si quieres, ¿no? Ponle 800 años después, eh, no heredaron eso, no heredaron ni corrupción, ni
aspectos negativos hacia lo que son sus descendientes, que son los nórdicos, los países nórdicos. Al contrario, son los países que mayor civilidad tienen y mayores niveles de vida, mejores estándares de vida tienen a nivel mundial. ¿Por qué? Aquí nada más quedo, porque me quedó aquí, me brincó la reflexión. ¿Por qué ellos no heredaron los aspectos negativos a su descendencia de 800 años después? ¿Y por qué nosotros, los mexicanos, sí heredamos 400 años después todo lo negativo de los españoles? Ahí nomás lo dejo para el análisis. Sí, bueno, eso es buen tema, si quieres lo tratamos en otra entrega, pero ahí te puedo decir que no es privativo de los españoles. Debemos de recordar que fueron sometidos durante casi 800 años por los árabes, y los franceses no cantan mal esta canción, y así que pues no, tal vez la parte norte de Europa sí sean más estrictos en este sentido, pero si vemos y analizamos un poco la historia de Europa central, pues sí, a través de las traiciones, que también tiene que ver mucho, Jorge, ahí está Maquiavelo, entonces el fin justifica los medios, y no es privativo. Yo creo que este combate a la corrupción tal vez pueda ser más enfocado, o se pueda ser parte de la leyenda negra, pero pues no me digas de los ingleses, no me digas de los franceses. Tal vez ellos no se enfocan más en la leyenda negra hispana, pero no Bueno, cantan los tan mal. romanos, Pero no cantan, ay, pues los para atrás, romanos, de nos los venimos, vaya, italianos, toda no cantan. la descendencia venimos de los romanos, casi Sí, todo, no correcto. cantan, no cantan nada mal acerca de estos temas. Creo que no es privativa de una cultura en general, sino que creo que nos viene arrastrando desde hace muchos lustros ya. No, serán siglos, lustros todavía. Pero bueno, está bueno el tema, Miguel. Vamos a Así darle es. seguimiento. Dale, Jorge. Muchas gracias, como siempre, a Miguel No, Salvador gracias a Rodríguez ti. Azueta. Muchas Buenas gracias, tardes. Veracruz en la cultura. Nos vamos al corte, volvemos con más.